tu palabra una vez más. Nos presentamos con corazones llenos de gratitud por la oportunidad de estar aquí. Te agradecemos por el amor que nos has mostrado en Cristo. Y te pedimos, Padre, que en este momento no sea solo una rutina de domingo, sino una oportunidad para escuchar tu voz. Que nuestros corazones estén dispuestos y nuestras mentes atentas a lo que tienes para nosotros, para equiparnos según tu voluntad. También te pedimos por la completa salud de nuestro pastor Miguel Castro, por la salud del joven Miguelito Pacheco, por la salud de la mamá Estela y su fortaleza para ella, por la salud y salvación de Susana, al igual que la salvación de Olga Lilia, la salvación de la familia Landín, por lo ocurrido con sus dos jóvenes, Diego, Samuel y su mamá, por la salvación de Carlos Fernández, que está en el hospital, y por la salud de Oliva, que no pudo acompañarnos, así como por la salud de Denis. También te pedimos en medio de estas pruebas, por Martita, que es su cumpleaños, y porque le concedas los deseos de su corazón, que entre ellos está la salvación de su familia. Te buscamos el día de hoy con confianza, sabiendo que ministrarás a nuestros corazones con poder, y te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, está más chiquito, está más íntimo este lugar. Y bueno, estábamos la semana pasada viendo un ejemplo que me está ayudando mucho a entender 1 Samuel capítulo 10, en donde Saúl está con Samuel ya le había ungido, y estábamos viendo el ejemplo de unos cuervos, ¿no?, que le llevaban a Elías de comer, y cómo chocaba el tema de los cuervos con la idea de Levítico de que los cuervos eran animales inmundos por traer carroña entre sus garras, ¿no? Y bueno, Elías aquí está experimentando esa verdad, lo cual es asombroso. Y yo esta idea la tomé porque un predicador, que es Charles Spurgeon, hizo una observación sobre esta historia, y justamente en esta escena. Y aquí te voy a preguntar algo, y quiero que recuerdes muchas cosas. ¿Alguna vez has escuchado un mensaje así poderoso de alguien? Estoy hablando de un mensaje que te llega al corazón cuando escuchas la palabra de Dios. O tal vez leíste algo, tal vez leíste algún libro que te haya tocado, o igual un blog, o viste un short, o igual pues algún reel en alguna plataforma, ¿no? Muchas veces la persona que está hablando tiene una profundidad en el conocimiento, y parece ser que hay un poder detrás de esa entrega que muestra. Puede ser incluso un líder de algún ministerio, de alguna iglesia, incluso una banda de adoración, ¿no? Hay muchas, ¿no? Nosotros estamos escuchando himnos. Cualquiera que sea el caso, recuerda si has experimentado esta inspiración, ¿no? El lunes, no sé si recuerdan, este lunes pasado, yo veía la toma de protesta del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y hubo mensajes de líderes de algunas religiones. Y había un pastor que se llama Franklin Graham, que dio uno de ellos, ¿no? Él es hijo de otro predicador que era Billy Graham, y en su momento Billy Graham era un evangelista que había alcanzado una audiencia mundial de 2.200 millones de personas al compartir su mensaje, ¿no?, de aceptar a Cristo en su vida. Y siempre terminaba con un himno, ¿no?, el de Tal como soy. Cuando falleció en el 2018, pues su hijo pues continúa su camino, y cada vez que escuchábamos sus mensajes, algunos compañeros y yo, pues sí, nos llenaba de inspiración Billy. Y ahora que estábamos viendo la toma de protesta y estaba él, pues dije, pues es por algo de lo que oramos los miércoles, ¿no? Oramos por los gobernantes, ¿no?, los de México, los de Estados Unidos, ¿no? Y me dio esa esperanza de ver por lo que oramos, ¿no?
porque Dios está tocando de alguna manera la puerta de estas personas en eminencia, ¿no? Y dije, bueno, debe ser inspirador lo que va a decir. Y esto también me recordaba que todos los días yo tengo un profesor, bueno, más que nada es un profesional en su trabajo, que es el mismo que yo comencé a hacer hace 3 años ya. Y nos ayuda a mí y a otros profesionistas que llevamos relativamente poco en esto. Y curioso, también se llama Jesús. Y en las mañanas nos conectamos, nos dice algunos consejos y de alguna manera nos llega a compartir un poco de su fe joven en Cristo. Y también nos comparte de repente una u otra canción que él inspira, ¿no? Y creo que se las he compartido. Dice: que tu espíritu me guíe sin fronteras, ¿no? Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia, ¿no? Y es inspirador escucharlo, ¿no? Sobre todo cuando habla con personas que no creen en Dios. Pero él sí, entonces no importa. Él lo comparte porque nos está enseñando parte de lo que es el trabajo, ¿no? Y nosotros, bueno, al cantar estos himnos, pues creo que nos prepara para que Dios toque nuestro corazón, ¿no? Si es que los escuchas con atención. Y hoy cantamos justamente en Jesucristo, Rey de Paz, ¿no? Uno de las estrofas dice: gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, ¿no? Y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir, ¿no? Y sí, le pedimos a Dios todos los días que nos cuide, sobre todo ahora orando por estos chicos, que nos proteja de la maldad. Pero al final Dios tiene nuestra vida en sus manos, sea lo que pase el día de hoy, no pasa nada. Dios nos tiene protegidos si es que crees en Él. Si no crees en Él, bueno, pues preocúpate, ¿no? Y cantamos la otra, ¿no? Gloria, gloria, aleluya, ¿no? Y justamente dice: con ejército no gana sus victorias el Señor, ni con armas lucha contra Satanás el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Y justamente en la protesta yo veía, ¿no? Y recordaba todo lo que había prometido el candidato ahora presidente. No, va a acabar con las guerras, ¿no? Y de repente ves que invita a este predicador, ¿no? Y me acuerdo de este himno y dice: pues no es con armas, es con Dios, ¿no? Entonces yo creo que en tu mente recuerdes ese mensaje inspirador que tal vez algún día lo escuchaste y dices, saliendo de ahí, o sea, quería hacer las cosas bien, ¿no? Y si es así, pues qué bueno que te sientas así de inspirado, ¿no? Sin embargo, Dios no lo quiera, pero es desafortunadamente cierto que una persona que ha dado un mensaje inspirador, pues también pueda caer y te sientas tú decepcionado si es que lo viste caer alguna vez, ¿no? Pero quiero que se den cuenta que de alguna manera el mensaje sí puede ser inspirador y puede ser incluso bendecido para nosotros cuando lo escuchas, ¿no? Y esto no contradice exactamente lo que ellos predican. Tal vez igual hubo un escándalo, ¿no? Y hemos sabido de muchos que de repente había un escándalo detrás y dices, ¿cómo él? Si era así, ya está. Bueno, pues quien esté libre de pecado tire la primera piedra, decía Jesús, ¿no? Algo así me pasó escuchando justamente a Franklin Graham hablando en la protesta, ¿no? Y él compartió el mensaje, ¿no? Y decía: señor presidente, los últimos 4 años han sido, estoy seguro, que no hubo, bueno, que hubo un parecer muy, muy oscuro en la vida, ¿no? de este planeta, ¿no? Pero mire lo que Dios ha hecho, a Él le damos alabanza y gloria, ¿no? Y decía, oremos. Y decía, Padre nuestro y Dios eterno, tú dijiste, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, ¿no? Y eso es justamente de un salmo, el Salmo 33, ¿no? Y luego decía, como oró el profeta Daniel, bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos, ¿no? También de Daniel. Hoy, mientras el presidente jura nuevamente su cargo, venimos delante de ti a darle gracias, Señor. Tú que sostienes todas las cosas con tu poderosa mano, fuiste quien salvó su vida y lo fortaleció cuando muchos pensaron que su camino había llegado a su fin. A ti te damos la gloria. Oramos por el presidente, que lo cuides, lo protejas, lo guíes y lo diriges en cada paso. Dale sabiduría desde tu trono en lo alto para que gobierne con justicia y rectitud. Te pedimos también que bendigas y protejas a su esposa, a nuestra primera dama.
Gracias por su gracia, calidez y ejemplo, no solo para esta nación, sino para el mundo entero. Te damos gracias por el vicepresidente electo, por su esposa y por su joven familia, que son unos chiquillos, ¿no? Oramos para que él sea un apoyo fiel para el presidente, como Aarón sostuvo los brazos de Moisés en medio de la batalla, ¿no? Señor, como el profeta Samuel dijo al pueblo, fuiste tú quien los sacó de la tierra de Egipto, ahora estad quietos para que pueda razonar con vosotros delante del Señor. Así también hoy nos detenemos para recordar las grandes cosas que has hecho por esta nación. Gracias por tu protección, tu generosidad y las libertades que tanto disfrutamos. Ayúdanos a no apartar nuestros ojos de ti y a inclinar siempre nuestros corazones a tu voz. Sabemos que América solo será verdaderamente grande si permanece bajo tu guía y tu favor. Oramos todo eso en el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores, tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. Y sí, o sea, a mí me inspiró. Y de repente llega el presidente y dice, no, Dios me salvó la vida porque quiere que haga esta nación grande, ¿no? O sea, sí, o sea, sí, no. Y justamente me venía todo esto a la mente porque estamos estudiando la vida de Saúl. Y bueno, la verdad es que acto seguido el presidente, después de dar a Dios las gracias y por haberlo salvado del atentado, pues comienza a firmar órdenes como loco, ¿no? Órdenes ejecutivas, ¿no? A diestra y siniestra, de aquí para allá, ¿no? Y entre algunas de esas órdenes están pues partes, ya saben, la inmigración, ¿no? Y la deportación masiva y todo esto, ¿no? En su anterior mandato, no sé si recuerdan, ¿no? Pero separaban a los niños de sus padres y los metían en jaulas, ¿no? Entonces, pues muy humanista, la verdad, ¿no? Pero bueno, pues ya, se salvó, bueno, Dios lo salvó de este atentado. Y bueno, ayer veía yo las noticias, le comentaba a mi mamá y a Tete, ¿no? A Estelita, que estaban preocupados muchos pues dueños de hectáreas para sembrar y todo esto, en las plantaciones, en las construcciones, en las reparaciones, en la limpieza. ¿Y por qué? Porque no habían ido los inmigrantes. ¿Y quiénes son la mayoría de los inmigrantes? Mexicanos. Entonces, por miedo no iban, anteriormente habían ido por protestas que pues, no estaban, y de repente pues ves como no hay nadie, de repente ves Estados Unidos que la mano de obra no está trabajando, ¿no? Y se preocupaba, ¿no? Porque decía, oye, si sigue así, pues obviamente toda mi cosecha se va a echar a perder porque nadie la puede recoger. Yo estoy trabajando con 1 o 2 que están aquí para así 90 hectáreas, pues no hay manera, ¿no? Y decía que podría venir una crisis alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, suena inspirador también, ¿no? Y bueno, con esta introducción quiero volver a nuestro ejemplo de los cuervos y Elías para continuar con nuestra historia de Saúl y Samuel. Les decía que Charles Spurgeon había ocupado este ejemplo de los cuervos, ¿no? Y el sermón lo ocupó por ahí de un 14 de enero de hace unos 159 años, ¿no? En Londres. Y este pasaje lo ocupaba para explicar algo, ¿no? Elías había recibido pan y carne de estos animales impuros, ¿no? Y es posible que para ti y para mí recibir el alimento espiritual, incluso de vasos impuros, pueda ser así un shock total, ¿no? Pero aún Dios puede usar eso para alimentar a otros. Y aquí muchas veces muchos líderes espirituales dicen, o bueno, puedes ver que la efectividad de su ministerio no determina su posición delante de Dios, ¿no? Estos cuervos a los ojos de Dios, sí, eran impuros, pero estaban sirviendo a Dios para un propósito, para mantener a Elías, ¿no? Spurgeon hacía una observación en ese sermón que lo llamó justamente el graznido de los cuervos. Y dijo, para los puros nada es inmundo, y para los sabios nada es trivial. Dejemos que los supersticiosos teman al cuervo como a un ave de mal agüero, y que los reflexivos no vean nada sino algo alado de un ego brillante. Pero nosotros hemos de estar dispuestos a ver algo más. Y sin duda no nos quedaremos sin recompensa si somos susceptibles de ser enseñados. Romanos 8:28 lo dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Es posible estar contaminado y aún así bendecir a otros? ¿Ustedes creen que sí? Y si creen que sí, ¿por qué? Y si creen que no, ¿por qué? Pero guárdenselo para ustedes. Porque yo creo que pasó algo similar así con Saúl. Él había sido ungido, sabía que sería rey.
y que Dios estaba cuidando de él, dándole exactamente lo que necesitaba, ¿no? Pero recuerden la clave que les había dicho la vez pasada, es la intención del corazón lo que cuenta, ¿no? Ahora llegamos a la última señal que le había dicho Samuel, y vamos al versículo de 5 y 6 de 1 Samuel capítulo 10. Los versículos 5 y 6 dicen: después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y el punto de Spurgeon nos va a ayudar a entender esto. O sea, Saúl estaba a punto de experimentar algo, no de parte de estos 2 hombres, ni de 3 hombres, sino de un grupo que eran hombres llamados a ser profetas. Estos profetas bajaban de una colina, adorando a Dios, con instrumentos y profetizando. Cuando Saúl los encontraba, o se había encontrado, pues algo extraordinario iba a pasar. Y recuerden que en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús estuviera en nuestro mundo, Dios le daba su palabra a quien él quería, ¿no? Lo vimos justamente dándole habla a un asna, justamente, ¿no? En algún momento. Ahora, Saúl no solamente recibiría estas noticias extraordinarias sobre su vida personal, ni simplemente un acto de generosidad, ¿no? Sino que experimentaría un poderoso derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida. Cuando se encuentra con los profetas, que eso es exactamente lo que sucede, el Espíritu Santo lo cubre de tal manera que él mismo se convierte momentáneamente en un líder de adoración. Y uniéndose a ellos comenzaba también a profetizar, ¿no? Y aquí está el punto. Cuando sirves a Dios, Él resolverá tus problemas de manera, sí, soberana. Dios sabemos que es providencial en el trato con Saúl, y también lo vemos contigo, conmigo. Él provee nuestras necesidades todos los días, ¿no? Pero también nos está capacitando para servirle en el poder del Espíritu. No solo cuida de estas necesidades físicas que tenemos, sino también de las necesidades espirituales, para que podamos nosotros servirle a Él y darle gracias a Dios. Para mí es asombroso que el mismo Espíritu Santo venga sobre Saúl, y aunque él no era profeta, ni era sacerdote, era rey, ya era el ungido, y justamente ocupaba una posición en el reino de Dios en ese instante, ¿no? Y cada posición requiere la ayuda del Espíritu Santo. Así como los diáconos, ¿no? En el libro de Hechos tenían un requisito, que era servir mesas, no sé si lo recuerdan, pero también debían estar llenos del Espíritu Santo para servir mesas. Si quieren vamos a leerlo, es en Hechos 6, del 1 al 7. Y dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud y los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, bueno, vemos que hasta para servir mesas tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Saúl experimentó algo. Voy a hacer la obra de Dios, ¿no? Y Dios me ayudará a hacer su obra, porque la obra de Dios es espiritual, ¿no? Sea como profeta, sea como sacerdote, rey, político, dueño de un restaurante o ama de casa, no importa, ¿no? Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Dios le aseguraba a Saúl, y te asegura también a ti, que Él te va a dar esa ayuda si te rindes ante Él. Y esa es una verdad increíble de la Biblia.
Pero aquí es donde las personas se sienten perturbadas por este incidente con Saúl, en el versículo de 1 Samuel 16, donde dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día, ¿no? ¿Cuál es el conflicto? Solo necesitas leer unos capítulos más para llegar al final del libro y sentir una tensión. ¿Cómo es posible que este hombre, que reciba un nuevo corazón, viva de la manera en que vivió? Este hombre Saúl, murió por suicidio, lo habíamos hablado. Este hombre casi destruye todo su reino debido a los celos. Entonces me preguntaba, ¿eso es lo que pasa cuando Dios te da un nuevo corazón? Justamente estamos en este capítulo 10, ¿no? Y esto me preguntaba, ¿no? ¿Cómo puedes tener un nuevo corazón, que el Espíritu Santo venga sobre ti y aún así mostrar tal vileza como lo hizo Saúl en su vida? Y no solamente por un momento, no fue un instante, ¿no?, de que tuvo celos, ¿no?, de los demás, de David, ¿no?, sino fue por años lo estuvo persiguiendo a David para matarlo, ¿no? La respuesta a la que llegué es esta, ¿no?, que es posible que incluso después de que Dios cambie tu corazón, puedes cometer actos graves de pecado. Y la misma respuesta es esa, que sí, puedes fallar, somos humanos, claro que podemos fallar. Ahora bien, si vives en pecado perpetuo, y aquí es la parte clave, si vives en un pecado perpetuo, sin señales de convicción o arrepentimiento, deberías preguntarte, como nos dice Miguel, ¿realmente eres salvo? ¿Realmente lo somos? Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero aquí es donde muchas veces nos confundimos, ¿no?, donde tomamos el concepto de un corazón regenerado y lo aplicamos a este versículo, ¿no?, con el nuevo corazón, y pensamos inmediatamente que el Espíritu Santo regeneró a Saúl y lo hizo nacer de nuevo, ¿no? Pero no fue así. Ese no fue el caso aquí. Ya saben, ¿no?, y lo hemos escuchado antes: haz esta oración y serás salvo, ¿no? Pero no es en automático. Implica un cambio profundo en la vida de la persona que va más allá de una simple afirmación intelectual, tal vez, o emocional. Y justamente esto de serás salvo tú y tu casa, pues sí, recuerdan al carcelero de Filipos, ¿no? Digo, creo que lo cito mucho, pero es que me encanta el ejemplo, ¿no? Pablo y Silas están en la cárcel porque se alteraron el orden público y enseñaron otras costumbres, ¿no?, al pueblo romano. Y cuando cuando la Biblia habla de esto, en realidad lo que Pablo hizo fue expulsar en nombre de Jesucristo un espíritu de adivinación de una esclava que le generaba, pues, bastantes ingresos a sus amos, ¿no? Los meten a la cárcel, Dios los saca, el carcelero, pues, dice: me voy a matar aquí porque, pues, ya se escaparon y me los encargaron. Pero dice Hechos 16, el 16 al 18, cuando estaba en la cárcel, dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Ahí escuchamos: salvo tú y tu casa. Ok, entonces yo creo y ya mi casa ya está salva, ¿no? O sea, esa es como la primera instancia que tenemos, ¿no? Y dice en el 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, ¿no? Digo, yo espero que todos de verdad hayan creído y hayan sido salvos. La verdad es que no lo sabemos. Y aquí hay algunos puntos clave, ¿no? Yo los dividí en 3 con sus respectivos ABC. El primero sería el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento es reconocer nuestro pecado y alejarnos de él.
Es un cambio de mente, es un cambio de dirección. Y en Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahí está el arrepentimiento. La B, ¿no?, que yo le puse, es la fe, que es confiar plenamente en Jesucristo como Señor y Salvador. Y no solo creer que existe, sino creer en una obra redentora de la cruz y aceptar su señorío sobre nuestra vida. Romanos 10, del 9 al 10 dice: así que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El segundo punto es una nueva vida. Y esto es una regeneración. El Espíritu Santo en la obra del creyente transforma el corazón y le da una nueva naturaleza. Juan 3:3 dice: de cierto te digo que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después de esto vienen los frutos del Espíritu, ¿no?, que es la fe genuina, la que se manifiesta en una vida transformada que produce el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 23 dice: ¿cuáles son estos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y después de esto viene obviamente la obediencia. El creyente busca obedecer los mandamientos de Dios como muestra de amor y gratitud de quien nos amó, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 4 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y luego el 3, la perseverancia. ¿Por qué digo que la perseverancia? Porque uno es mantener la fe, porque la salvación sabemos que es un regalo de Dios, pero requiere que permanezcamos en Cristo hasta el final. Hebreos 3:14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, ¿no? Porque al principio estás, ya Dios me salvó, me ama y todo, de repente como que dices, pues ya pasó un día, ya lo otro, como que se empieza a olvidar. Pero no, si estás ahí y buscas a Dios, como que permaneces, ¿no? Y de ahí viene lo que es el crecimiento espiritual. El creyente busca crecer esta relación con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Segunda de Pedro 3:18 dice: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que crecer en esta gracia, ¿no?, y en el conocimiento. En resumen, creer en Dios para ser salvo implica un compromiso total con Jesucristo, que se manifiesta en este arrepentimiento, en esta fe, en una vida transformada, obediencia, perseverancia, y no es un acto mágico, ¿no?, sino una decisión consciente que cambia el rumbo de nuestra vida, ¿no? Ahorita me quiero quedar aquí, y justamente para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Vimos la parte de los cuervos, ¿no?, inmundos, el ejemplo de Saúl, en donde dice el capítulo que lo regenera, ¿no?, que está lleno del Espíritu, ¿no? Pero después, adelantando un poco la historia, vemos que los celos lo consumen, ¿no? Y vemos que en realidad no es una magia, ¿no? Cuando tú crees en Dios, viene con estos pasos, es progresivo, ¿no? Es como alguna vez, creo que fue aquí, creo que nos lo decía Alex hace como, no sé si la semana pasada, El camino del peregrino, ¿no?, que es este libro en donde esta persona va caminando y va teniendo pruebas, pero hasta el final es donde es la prueba más dura, ¿no? Y es donde en realidad dices, oye, sí creo en Dios, sí me alejé de todo para seguir creyendo en Dios, y se avienta al vacío buscando a que Dios en realidad cumpla todo lo que prometió, porque él ya le creyó después de alejarse de todo el pecado, ¿no? Entonces, sí es progresivo, no es magia, no es de la noche a la mañana. Ojalá fuera así, pero la verdad es que no. Y creo que cada fin de semana, pues aquí yo lo recuerdo en donde Miguel nos dice, ¿no? Vean si su vida está de acuerdo con Dios, si en realidad son salvos, ¿no? Y si no, pues límpienla, búsquenlo. Y compartan y estén buscándolo en su palabra, ¿no? Y de verdad no practiquen el pecado, sino de verdad aléjense de él, pero siempre con Dios, ¿no? Entonces sí, es muy inspirador siempre algunas palabras, pero detrás no solamente está la persona que está enfrente a ti, sino un trabajo tuyo, un trabajo contigo y obviamente que busques a Dios, ¿no? Bueno,
Aquí lo vamos a dejar. Sin lugar a duda, Dios siempre tiene algo que decirnos. Y a mí me maravilla ver cómo cuando el Espíritu Santo prepara algo, precisamente lo hace porque tiene un mensaje que darnos a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros vemos que cuando Jesús vino, todos los líderes espirituales, fariseos, saduceos, herodianos, intérpretes de la ley, los celotes, de donde era Judas, eran grupos que chocaban entre sí, tenían conceptos diferentes, luchaban de alguna manera por el poder. El Imperio Romano es quien decidía quién era en ese entonces el sumo sacerdote, ya no era elegido por Dios. Y vino Cristo y pues obviamente como Dios hecho hombre todo lo sabía. Y una de las cosas que mencionó dentro de sus mensajes es: este pueblo de labios me honra, pues su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y es muy común que el ser humano, cuando deja de depender de Dios y de su gracia, pueda establecer sus propias formas de servir a Dios. Pero Dios es muy claro, su palabra es muy clara. Y una de las cosas que interfiere en el ministerio con el que pretendemos glorificar a Dios y servirle, es precisamente el pecado. Y cuando nosotros caemos en algún tipo de pecado, nuestro corazón se endurece, pero no termina ahí, sino hay una secuela de consecuencias que nos llevan a cometer pecado tras pecado, y nuestro corazón se va endureciendo, nos vamos haciendo insensibles a la voz de Dios y a sus cosas, y eso pues trae como resultado que acabemos viviendo nuestra propia filosofía. Nosotros podríamos decir que cada persona tiene su propia religión. Reconocidas hay miles. El siglo pasado, a finales, ya había más de 10,000. Pero hoy, como no sea que una persona siga cumplir fervientemente la palabra de Dios, va a vivir su propia religión. Y pues esto obviamente le impedirá cumplir el plan de Dios, y perderán la corona de gloria. Recuerden, cuando Pablo usa este término, el Imperio Romano a sus más destacados guerreros y triunfadores les daba una corona de gloria. Entonces Pablo estaba en el Imperio Romano, preso, y él decía que el que sirve a Cristo fervientemente y de corazón va a recibir una corona de gloria. Pero para que esto suceda, tenemos que escuchar la voz de Dios. Dice Hebreos 10, 26 y 27, en la versión NTV. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus adversarios. Entonces nosotros, como punto de partida, tenemos que comprender algunos aspectos de los cuales tenemos que ver. En primer lugar, la importancia de la fe. Nosotros sabemos que la fe es un don. Ninguno de nosotros lo puede generar por sí mismo aunque se esfuerce, sino es algo que Dios da. Y generalmente sucede cuando nosotros nos arrepentimos. Y dice un pasaje: sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la única manera de agradar a Dios, de acercarse a Él, es con fe. Tratar, como segundo punto, de ganar un reconocimiento o la salvación a través de nuestras obras es necedad, porque la Escritura claramente dice: no es por obras para que nadie se gloríe, en Efesios 2:10. También el significado del bautismo. Una persona, cuando declara su fe ante una iglesia,
En el bautismo se sumerge, dando a entender a la comunidad de creyentes que ha muerto a su antigua vida, y la emersión es resurgir a una vida nueva. Este bautismo en agua no salva, sino es solo un testimonio al mundo, cuando una persona supuestamente ya se salvó, ya se identificó plenamente con Cristo. Y bueno, sabemos que al nacer de nuevo Dios nos da dones espirituales para que le servimos, y cada quien recibe un don o varios dones de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya eso del estudio de los dones ya lo vimos. Y una de las cosas que tenemos que tener presente es la realidad y la importancia de la resurrección. La resurrección demuestra la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Y cualquier persona que quiera vivir para Cristo va a vivir en ese poder, el poder de la resurrección. Y es ahí presente donde puede servir a Dios. Pero recuerden, todo esto va encauzado a seguir los lineamientos que Dios marcó. Una cosa importante para que tengamos conciencia de por qué tenemos que hacerlo es porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipresente, está en todos lados, y omnipotente, tiene todo el poder para transformar lo que sea, porque Él es dueño de la creación. Él dice que todas las almas son suyas, le pertenecen porque Él las creó. Sin embargo, cada persona sigue su voluntad porque Dios les dio libre albedrío. Pero debemos enfocarnos para poder servir a Dios en la vida eterna. Entonces, cuando nosotros concientizamos todo esto y estamos prácticamente bien instruidos en cuanto a todos estos conceptos, es en ese momento donde nosotros podemos prestar a Dios un servicio. Pero el servicio a Dios debe ser en forma incondicional. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propios planes, pero los planes de Dios son perfectos. Entonces, de alguna manera, Pablo dijo, yo soy mejor que muchos hebreos porque fui estricto, soy de la secta de los fariseos, que me instruí en la escuela de Gamaliel, el más ilustre de los sacerdotes de aquel tiempo, ¿no? Y hebreo, y con cuanto a la ley fariseo. Pero él dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Los logros humanos delante de Dios nada sirven. Si nosotros nos basamos en nuestros logros, obviamente nos vamos a enorgullecer. Pero Pablo dice, todo eso yo lo he estimado como pérdida. En Mateo 21, del 18 al 22, dice, por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre. Y vio que había una higuera junto al camino, se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Entonces, Jesús, al dar esta parábola, dio a entender algo muy importante. Una persona que viene a Cristo está puesta para llevar fruto. Jesús visitó esta higuera como visita la vida de cada uno. Por ejemplo, el miércoles pues vimos la parte del estudio del infierno. Y yo sé que fue un poco duro y difícil para muchos, pero el comprender el lugar al que van a ir las personas sin Dios, que es un lugar eterno, de castigo eterno, donde no hay regreso, no hay arrepentimiento, donde se va a experimentar la soledad. Muchos dicen, no, yo me voy a acabar en el alcohol y en el infierno voy a seguir disfrutando. No es cierto. Van a experimentar la ausencia de Dios, una soledad que no tiene remedio. Imagínense qué desesperanza. Aún en vida, si te va mal, tú dices, me puedo suicidar y ya lo remedias, y piensan muchas personas, pero la muerte es el principio de la eternidad, como dice la Escritura, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el
juicio. Esta vida es la oportunidad que tenemos de hacer tesoro en el cielo. Entonces, nuestra vida, desde que Dios nos llama, desde que nos hace entender la gravedad de nuestro pecado y la maldad, y nos da la fe que salva, cambia totalmente, como bien mencionó Mauricio hace rato, la regeneración, el nacer de nuevo. Y desde ese momento Dios empieza a regar nuestra vida, experimentamos un cuidado de Dios y su gracia, y ahí nos bendice de múltiples formas, aún a través de la misma palabra, de predicaciones y enseñanzas que podemos compartir con otros. Nos alentamos a vivir para Cristo. Por eso es que la pregunta es, ¿qué excusa tenemos nosotros para llevar una vida inútil e improductiva? ¿Qué es una vida inútil e improductiva? Cuando vives para ti mismo. Naturalmente el ser humano está enfocado en sus planes, en sus problemas, etc. Y a veces nos es difícil salir de esto. Hasta que las cosas se agudizan, vemos que no podemos, que no hay remedio, volteamos a ver a Dios. Y Él nos empieza a sacar si realmente lo volteamos a ver y empezamos a depender de Él. Recuerden, no hay ser más inteligente que Dios, que creó todas las cosas. Por tanto, sus planes son mejores. Por eso dice en Isaías 55, 8, 9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Tan altos como son el cielo y la tierra, así son mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Por tanto, lo mejor que nos puede pasar a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es guiarnos o entender cuáles son los planes de Dios revelados en su palabra. Dice Hebreos 6, 7 y 8, cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Dios nos da una nueva vida. Y Él quiere manifestar su gloria, dar su testimonio a través de sus hijos, a través de la iglesia. La iglesia, así como Israel, hace 3,600 años aproximadamente, Dios los instituyó como nación, les dio los 10 mandamientos, para que Israel fuera un testimonio al mundo del poder de Dios y la gente viniera a Él. ¿Qué acabó pasando con Israel? Tristemente se fundió con el pensamiento de las otras naciones, tuvieron juicios, adoraron sus dioses falsos y el caos vino a sus vidas, así como el de Saúl. Entonces, también es fácil que nosotros nos desanimemos porque aparentemente podemos estar en nuestra vida cristiana y no pasa nada. Pero dice la Biblia que Dios no es injusto. Él nunca olvida ni pasa por alto nuestro arduo trabajo para Él si lo hacemos de corazón y con el fin de glorificarlo. Quizá ahora no estemos recibiendo recompensas o quizá nadie se fije en lo que nosotros estamos haciendo, pero Dios lo ve todo. En realidad, quien nos debe a nosotros enaltecer es Dios. Cuando los hombres te alaban y te enaltecen, es fácil llenarte de orgullo, pero en realidad eso es vano y se acaba en este mundo. Muchos líderes cristianos buscan el reconocimiento, buscan la fama, pero un verdadero líder de Dios debe de buscar glorificar a Dios. Esa es su parte. ¿A través de qué? Sus esfuerzos, amor y servicio a Él. Entonces, nosotros tenemos que ver, concientizar que el amor que Dios tiene para nosotros, con el cual nos predestinó desde el momento en que nosotros nos convertimos en sus hijos, nos reanime para que nosotros podamos enfrentar las pruebas, las desilusiones que quizá tenemos, porque las cosas no salen como quisiéramos, o aún los rechazos por predicar el Evangelio. Sabemos que si el mundo entero está bajo el maligno, y dice en 2 Timoteo, en 1 Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Por qué? Porque el mundo sin Dios no entiende. En Romanos 1,
capítulo 1 del 18 en adelante, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, y aquí está el punto importante, se envanecieron en sus propios pensamientos o razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, etc. Y entonces nosotros vemos que el mundo no entiende porque vive en ceguera espiritual. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Es la luz que ilumina a las personas, y la gente lo puede tomar a bien o puede tomar a mal, pero Dios quiere que todo el mundo conozca el Evangelio para que tenga la misma oportunidad que nosotros tuvimos de ver. No todos se van a convertir, muchos van a rechazar, de hecho la mayoría, ¿sí? Muchos son llamados, dice la Escritura, pocos escogidos, pero Dios es fiel y Él quiere que hagamos su obra aunque nadie lo sepa, pero quiere que dispongamos nuestro corazón. Él dice que Él no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. O sea, Dios todo lo ve y Él tiene un premio. Quizá en este mundo no recibamos recompensa. Algunos pueden o podemos recibir temporales, pero lo importante son las que vendrán, las que están en el tesoro en el cielo que nadie puede robar. En la tierra todo lo puedes perder de un día a otro. Entonces yo estaba oyendo de un testimonio de un artista que dice, ganó dinero y tenía lo que quería, empecé a inclinarme a la cuestión de los vinos, y ya no tomaba vinos, sino de botellas de $4,000 en adelante. Pero aunque tenía todo el dinero para comprar, y le sacan una fotografía de su, ¿cómo se llama ese nombre? De su cava, no, una cava, era un monumento, tendría fácil 1,000 botellas ahí, así como ven los techos altos con libreros, todo lleno de botellas. Dice, pero estaba vacío, el vino solo me esclavizó. Y todos, cuando queremos servir a Cristo, nos damos cuenta que las glorias de este mundo de nada sirven. Por eso debemos de buscar la gloria de Dios, porque buscando la gloria de Dios no importa los rechazos, las persecuciones que vengan, tú sabes a quién estás glorificando y a quién estás honrando. Por eso es que nosotros tenemos que desarrollar una esperanza. No pierdas vuestra confianza, desarrolla una esperanza. La esperanza impide que seamos perezosos, que tengamos miedo y no nos atrevamos a hablar, pero la esperanza verdadera le da un sentido a nuestra vida. ¿Por qué? ¿Qué tiene más valor que las cosas de esta vida? Un alma para Cristo. Cada persona que tú no puedes convencer, convence el Espíritu Santo. Pero cada persona que tú seas instrumento para que venga Cristo, la vas a ver toda la eternidad en el cielo. Imagínense qué hermoso va a ser. Esta vino a Cristo porque Dios me hizo a mí como instrumento. Claro, el que convence es Dios. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de convencer. Pero Dios quiere que tomemos conciencia y empecemos a recapitular nuestra vida y enfocarnos en lo que verdaderamente vale la pena. Filipenses 3:14 dice, avanzo hasta llegar al final, lo dijo Pablo obviamente, al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús, al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Ese es lo que vale la pena, honrarlo, glorificarlo. Él hizo todo, renunció a ser Dios, se hizo hombre, como dice el capítulo 2 de Filipenses, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo el mundo confiese que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Ese es Dios hecho hombre. Renunció a ser Dios. Imagínense qué tan espantoso es el infierno, que Dios mismo decidió encarnarse, pagar Él por los pecados de toda la humanidad, para que no fueran a ese lugar. Ese es el verdadero tesoro. Ahí es donde está la verdadera oportunidad. Y nosotros no podemos callar porque la gente no sabe cuánto va a vivir. Esos muchachitos que mencionaba Mauricio, que salió en las noticias, que hubo una revolución por ahí, revueltas por el injusto asesinato de estos muchachitos. No sabemos qué fue de sus vidas, pero de repente ya no están. Tenían una vida por delante y ya no están. ¿Cuántas personas piensan, como dice Santiago, no, pues mañana iremos, venderemos, compraremos, venderemos? Y Dios dice, no sabes qué será el día de mañana, no sabes qué será. Por eso debías decir, si Dios quiere, haremos esto. Pero nadie sabe. Pero si, como dice Hebreos, el que mencioné hace un momentito, de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, una persona que muere ya define su eternidad. Si rechazó a Cristo, se va a ir al infierno. Si oyó, pero no se convirtió, se va a ir al infierno. Porque la única manera de ir al cielo es que Jesús, que la justicia de Cristo sea atribuida a nosotros, y ahí está el arrepentimiento y la fe. Entonces, para que Dios pueda darnos esa fe que mueve montañas, nosotros debemos de permanecer en la presencia de Dios. ¿Y cómo podemos permanecer en la presencia de Dios? A través de su palabra. Disponer nuestro corazón. Muchas personas pueden decir muchas cosas, pero Dios siempre trabaja en nuestro corazón con un objetivo: que lo dispongamos para que lo moldee y lo transforme. Nuestro corazón es engañoso, dice la Escritura, más que todas las cosas y perversas. Jeremías 17:9, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Ya ven que aquí el dicho es: haz lo que tu corazón te dicte. Ese es el engaño más grande de este mundo. El corazón es engañoso y perverso. Nos lleva a las emociones. Entonces Dios quiere que trascendamos esto y nos vayamos a la palabra, para que la palabra cambie nuestra mente y cambie nuestro corazón. Dios dice: dame tu corazón, tus planes, tus emociones, tus sentimientos, confiando en que cuando vamos a Él, los planes de Dios son mejores, mucho mejores que los nuestros. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si tú piensas que algo lo haces, Dios tiene una inteligencia infinita, lo va a hacer mejor y mucho mejor. Pero te digo una cosa, nunca va a ser como tú piensas. Nunca va a ser como tú piensas. Va a ser mejor, pero no siempre lo entiendes. Por eso muchas personas desechan a Dios porque dicen: no, prefiero seguir mis propios caminos. Bueno, ahí está la higuera. Si sigues tus propios caminos no vas a producir fruto. ¿Y qué hizo Jesús? Maldijo a la higuera y dijo: nunca jamás salga fruto de ti. Entonces podríamos preguntarnos: ¿cómo es posible que entremos directamente en la presencia de Dios? No con indiferencia, ni con intenciones incorrectas, ni con pretensiones absurdas, sino con una adoración sincera, pura y personal. ¿Cómo es esta adoración? Cuando te despojas de ti mismo, cuando renuncias a tus planes, cuando entiendes que los planes de Dios son los mejores. Yo desde que tenía uso de razón, me identifiqué con mi papá. Mi papá era piloto aviador. Yo dije: yo voy a ser piloto. Y toda mi vida, toda mi juventud, se enfocó en: yo quiero ser piloto. Yo quiero ser piloto. Llegó el tiempo en que me fui ahí al Colegio del Aire. Ya mi papá, como tenía buenas influencias, yo me hospedé ahí en el Colegio del Aire. Ya platiqué con muchos de los que estaban estudiando, capitanes que estaban ahí, todo eso. Y estudié porque ya mi papá había recomendado a otros sobrinos y lo habían hecho quedar mal. Yo estuve un año preparándome para ese examen. Y había sacado 10 en todo. ¿Pero qué creen? Cuando me presenté al examen de la vista, me reprobaron.
Ahí fue donde no es para lo que no estudié. Me reprobaron. Y como mi papá era amigo del director de dos de ellos, me hicieron varios exámenes. Hasta que el director del Colegio del Aire me mandó a llamar y me dice, mira, yo estimo mucho a tu papá y yo podría pasar por alto esto. Pero si un día te matas por no tener la vista bien. Y la verdad eso me llegó durísimo al corazón. Y dije, pues sí, tienes razón. Entonces pues ya me regresé muy decepcionado en cuanto a eso. Pero pues Dios tenía otro plan diferente para mí, del cual yo le doy gracias. Porque a través del tiempo, seguro que si me quedo allá, ni me caso con Pati. Éramos novios desde, ella tenía, ¿qué? 13, ¿no? 13, 14. Yo ya era más maduro, ya tenía 15, 14, ¿no? Y crecimos juntos. Y pues a lo mejor pues ni pasa eso. Pero yo no. Ya me regresé, dije, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, mi mamá siempre me decía, no, yo quiero que seas contador como tu tío X. Y dije, bueno, pues voy a hacer esto, pero la verdad ni me gustó. Sí acabé mi carrera, pero nunca me dediqué a ello porque pues, ni me gustó. Ya me dediqué a otras cosas, como saben. Pero fue ahí donde me convertí. Cuando yo ya me salí de esta empresa donde trabajé y puse mi propio negocio y vino de la devaluación y muchas cosas, y en ese tiempo busqué a Dios y fue donde, leyendo la Biblia, Él tocó mi corazón. Y la verdad, jamás cambiaría el haber sido piloto por lo que Dios ha hecho, de servirle. Ese es un plan más maravilloso que trasciende, ¿no? A lo mejor como piloto hasta ya me hubieran matado. Entonces nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios no con indiferencia, sino con la plena conciencia de quién es Él. De una manera, con una adoración pura y personal. Pero ¿cómo puedes llegar tú a la pureza de labios? ¿Cómo puedes presentarte en la presencia de un Dios santo si no anhelas la santidad? Generalmente nuestros planes tienen que ver con nuestro orgullo, nuestro prestigio o nuestros deseos, ¿no? Como dice Santiago, no tenéis porque no pedís, pedís mal y no recibís porque gastáis en vuestros deleites o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero Dios quiere que llegamos a esa pureza. Y a través de cómo podemos llegar, la mayoría de ustedes conocen este pasaje de Hebreos 4:12, pero se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Para que tú puedas adorar a Dios correctamente, tienes que ser honesto y abrirte con Él. Aquí todos somos mentirosos y hablamos de acuerdo a lo que nos conviene o de acuerdo a lo que queremos que la gente quiere que piensa. Pero ¿quién se abre verdaderamente? Yo creo que nadie. Pero Dios sí quiere que te abras verdaderamente con Él. Aunque le manifiestes, Dios, no puedo creer, Dios, estoy así, Dios me da miedo, a lo mejor pierdo privilegios, etcétera, ¿no? Pero cuando Dios a través de su palabra te muestra la grandeza de servirle, no hay cosa más grande. Entonces nosotros tenemos que acercarnos primero a Él con toda confianza. Y Hebreos dice de Jesús que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido santificado, vino a ser fuente de eterna salvación a los que obedecen. O sea, Él mismo como hombre se tuvo que someter a Dios Padre en todo. Y llegó a la cruz, pero para llevarnos a Dios. Ese fue el primer punto. Entonces Dios quiere primero que nos acerquemos a Él. ¿Y cómo nos vamos a acercar ante un Dios santo si nuestra vida está llena de pecado? A lo mejor a los ojos de muchos eres una persona recta, pero ¿qué pasa en tu mente? ¿Cuántos pensamientos tienes en un día? Y muchos de ellos te llevan, aunque no lo quieras, a pensar cosas inicuas. Así es la mente humana.
Pero cuando empiezas a sustituir los pensamientos por la palabra de Dios, tu adoración cambia y te puedes presentar delante de Él como debe ser, con un corazón sincero, con un corazón anheloso de que Dios lo transforme. Es ahí cuando puedes presentarte delante de Él. Y bueno, ¿cómo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema es que el pecado, aunque no lo cometamos y solo está en nuestra mente, produce maldad. Y la maldad endurece nuestro corazón. Y nuestro corazón endurecido nos impide ver a Dios correctamente. Lo vemos distorsionado. ¿Cómo ves a Dios? ¿Como un juez injusto, con un juez severo que te va a castigar cuando haces lo malo? Generalmente así lo vemos, porque nuestra conciencia está de acuerdo a la ley. Pero cuando tú vas a la gracia, ves a un Dios amoroso, a un Dios que quiere lo mejor para ti, un Dios que te abre la mente y el corazón para que vayas a Él. Y es ahí cuando tú puedes empezar a cambiar. No podemos acudir a Dios en nuestra propia vida, tenemos que ir a Él sin dudar. Para eso es importante esta exposición. Dios no se equivoca, Dios nunca ha pecado, por tanto su visión de todas las cosas es infinita. Dice Pedro mismo en el primer capítulo que todas las cosas estaban terminadas por Él desde antes de la fundación del mundo. O sea, Él ideó en su mente todo antes de que hiciera nada. ¿Puedes creerlo? Vio tu vida y la vida de todos los que vendrán y las que existieron. Todo Él ya lo sabía. Pero Él mandó a su Hijo para reconciliarnos con Él. ¿Cómo no te vas a acercar con confianza? ¿Sí? Por eso Jesús dijo en Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pero ¿cuáles son las peticiones que Dios responde? Las que están estructuradas conforme a lo revelado en su palabra. No tus peticiones egoístas, ¿no? Quiero dinero para humillar a mi vecino. Quiero ser más para demostrar que yo sí puedo y ellos no. Esas son cuestiones equivocadas. Tú tienes que venir a Él para honrarlo a Él. Y es ahí precisamente donde Él te transforma. Por eso es importante recordar que Jesús vino para cambiar las épocas. Hoy vivimos en el año 2025 de la era de Cristo. Fue tan impactante su venida que cambió las épocas. ¿Sí? Entonces Dios quiere, primero, que limpiemos nuestra conciencia, confesando nuestros pecados. Y no de manera parcial ni temporal, porque a lo mejor sales de aquí con cierta convicción y dices, sí, voy a cambiar, pero al rato la misma vida te va llevando y vuelves a lo mismo. Lo único que te puede sacar de la rutina del pecado es que cada día estés en la presencia de Dios a través de su palabra. Por eso, cuando Jesús vino, dice Hebreos 9:14, imagínense ustedes cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Santo, del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Cuando vas a Dios de esta manera, Él limpia tu conciencia de obras muertas, y una conciencia limpia te permite entrar en la presencia de Dios. Por eso siempre que ores a Dios, primero repasa tu vida. Ve el pecado, confiésalo, porque si no, no vas a presentarte con fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Como decíamos, Hebreos 11:1, ¿no? Entonces, además la conciencia limpia te permite acercarte a Dios con confianza, sabiendo que Él hará. ¿Sí? Bien. Entonces, nuestras peticiones para servirlo a Él deben de estar basadas en su voluntad. Y cuando nuestra conciencia ha sido lavada, cuando nuestros cuerpos han sido lavados por el agua de la palabra, que es la palabra sin criterios, sino tal como es manifestada, simboliza la purificación interior que produce la palabra de Dios. Entonces, si el bautismo es un símbolo externo de la purificación que Cristo realiza, el lavado representa nuestra purificación interior del pecado. Entonces, si estamos limpios, podemos acercarnos confiadamente a Él, al trono de la gracia,
para poder prestar un servicio excelente. Yo sé que todos podemos tener esa intención de prestar un servicio a Dios, pero tenemos que tener presente todo lo que Dios nos revela en su palabra para que el servicio sea excelente. No vernos a nosotros mismos, sino ver la necesidad de los demás. Dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. O sea, si no tienes fe, no puedes mantenerte firme. Si no tienes fe, no puedes dar pasos con aplomo. El que duda es el que se equivoca. Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque está dividida su lealtad entre Dios y el mundo. ¿Cómo está tu lealtad? Para poder servir a Dios necesitas morir. Sobre todo morir a todas aquellas cosas que estorben el plan de Dios. Dios nos empieza a confiar cosas, nos ilumina. Tú te conviertes a Cristo porque Dios te ilumina, no porque tú en tu inteligencia natural puedas, como dijimos en Romanos de hace rato, ¿no? Dios te ilumina. Y cuando Él te ilumina, entonces es ahí donde debes aprovechar la oportunidad. Él mira sobre los hombres, como dice Job, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro e iluminarlo con la luz de los vivientes. ¿Cuál es la luz de los vivientes? El Evangelio. Todos los seres humanos merecen la misma oportunidad y Dios nos usa a los que hemos puesto nuestra fe para eso. Entonces, la cuestión para que todo esto se dé es que tenemos que dedicarnos a estudiar, a orar, pero también a salir. Cuando se presentó el profeta Eliseo ante el rey de Israel, le dice, oye, toma las flechas y golpea el suelo. Y él golpea 3 veces y se enoja Eliseo. Si hubieras dado 5 o 6 golpes, hubieras exterminado a tu enemigo, a Siria. Pero ahora solo lo vencerás 3 veces, ¿no? Dios quiere que lancemos nuestras flechas en el nombre de Dios. ¿Y cómo es? Empezar a obedecer por fe. No ver las circunstancias, sino el poder de Dios. Dios da testimonio al mundo por medio de su iglesia, por medio de sus hijos. Él nos dejó. Israel fracasó. Así como empezamos a ver el fracaso de Saúl. Israel fracasó. La iglesia está llena de falsos predicadores. Está llena de un falso cristianismo. Para saber si estás en lo correcto necesitas leer la Biblia. Comparar toda la luz de las Escrituras. Y no nomás leerla superficialmente, sino profundizar. Pero Dios a nosotros, te lo dice 1 de Pedro 2:9 en la versión de la traducción viviente, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz, en su luz maravillosa. O sea, somos sacerdotes de Dios. Todo creyente Dios lo hace sacerdote, no tienes que ir a un seminario. Automáticamente eres sacerdote. ¿Y cuál era la función del sacerdote? Mediar entre Dios y los hombres, reconciliar. Por eso Jesús es el sumo sacerdote. Jesús, piedra viva. Y Pedro dice, nosotros como piedritas vivas tenemos esa misma función. Y esa es la tarea que Dios quiere que nosotros cumplamos en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra casa y alrededor a todas las personas que nos rodean. Entonces tenemos que acercarnos a Dios, sobre todo en estos últimos tiempos. Todos nos queda evidencia de que estamos empezando los últimos tiempos. ¿Cuándo vendrá el Señor? Solo Él sabe, el día y la hora nadie lo sabe. Pero Dios quiere que nos preparemos para dar testimonio. Cuando Él nos llama es el momento que Él nos prepara una cosa importante, como pasó el miércoles. Yo al terminar el estudio vi caras todas como que apachurradoras. No, Dios nos muestra la verdad y a veces nos confronta para que vayamos a Él y dependamos de su gracia. En la gracia es como nos vamos a cumplir el plan de Dios. Pero lo primero que desechamos cuando no obedecemos es la gracia de Dios.
La gracia es un favor inmerecido. Si tú no obedeces, si Dios te dice vete por aquí y te vas por otro lado, pues vas a sufrir las consecuencias de tus obediencias. Pero si sigues el camino de Dios, podrás tener la certeza de que todo terminará bien. Y lo importante de la labor es que no estamos solos. El Espíritu es el que actúa a través de nosotros. No somos nosotros quienes va a convencer, es el Espíritu Santo. No somos cobardes por naturaleza, pero el Espíritu nos va a dar la valentía para romper barreras. Como dice Pablo en 1 Corintios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Nuestras almas no son terrenales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero esto es con fe. Entonces Jesús ya, para terminar su ministerio, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo pronto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esa debe ser la verdadera meta de nosotros los creyentes. Dios usa nuestro trabajo, nos da inteligencia para progresar y muchas cosas. Pero si en esto no das testimonio a Dios, lo estás negando. ¿Tú crees que Dios no te dio los dones o las habilidades que tienes? Él te las dio, se lo debemos todo a Él. Y cuando estamos en la posición correcta, tenemos gratitud y le damos la gloria a Él. Cuando estamos en la posición incorrecta, nos envanecemos de lo que Dios nos dio y lo negamos a Él. Entonces, si disponemos nuestro corazón, Dios proveerá los recursos necesarios para que cumplamos la obra de Dios. Isaías 52:7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. ¿Ven cómo ve a Dios aquel que dispone su corazón? Qué hermosos son los pies. El mundo te va a poder despreciar, a lo mejor tus amigos te van a ignorar o vas a perderlos, pero de entre todos los que tú les hables de Cristo, va a haber aquellos que Dios toque su corazón y vengan a Cristo. Por eso vale la pena. ¿Sí? Por eso es que tenemos que acudir a Dios. Entonces debemos hacer nuestra pregunta: ¿realmente están nuestras manos dispuestas a continuar la obra de Dios? Si no es así, ya nos desviamos. Porque el objetivo de que Dios deje a sus hijos en este mundo una vez que se convierten es este. Si no, ¿para qué nos deja en este mundo sufriendo? Este mundo lleno de maldad. ¿Para qué nos dejaría? Si Él ya hizo todo por nosotros. Nos convertiríamos y nos iríamos al cielo. Pero entonces, ¿cómo iríamos si no hay quien predique? Ese es el gran privilegio. Pero recordemos, enfatizando, el pecado, las actitudes egoístas producen en nuestra vida manchas en todo lo que tocan. Y ahí es donde se pierde el testimonio. Incluso las buenas acciones que hacemos para Dios pueden mancharse por actitudes pecaminosas. El único remedio es la limpieza verdadera. Como dice Hebreos 10:22. Entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero. Ahí está. Y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Con el agua pura de la palabra. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé esa verdadera fe, esa verdadera fuerza, esa determinación que nos lleve a negarnos a nosotros mismos y ver en cada persona que nos rodea una persona que si no conoce a Dios eternamente va a pagar en el infierno. Yo no creo que nosotros le decimos a alguien algo así, aún aquellos que pueden considerarse nuestros enemigos. Porque si les deseáramos ir al infierno es que no hemos entendido lo que es.
Por eso es que el hermano del Señor, Santiago, dice, si necesitan sabiduría, pídansela a Dios, a nuestro generoso Dios, es la versión NTV, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla, o sea, pídanme. En cuanto se las pidan, asegúrense de que la fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Por eso es que para poder tener fe tienes que purificar tu conciencia e ir a la presencia de Dios. Vamos a dar gracias. Padre, te queremos dar muchas gracias por este estudio, por estos 2 estudios, sin duda alguna, Señor. Dentro de tu infinita sabiduría, tú preparaste lo que deberíamos haber escuchado hoy, mejor dicho, lo que escuchamos hoy. Ahora sensibiliza nuestros corazones, Padre, para que pongamos nuestros ojos en ti, en tu obra, que es lo más maravilloso que podemos llevar a cabo, en tu poder, en tu fuerza, en tu amor. Y que el día que nos presentemos en tu presencia no salgamos avergonzados por no haber tenido la fe de servirte, Señor, ya que tú todo lo mereces. Nos ponemos en tus manos, en lo personal y como iglesia. Primero, Señor, que tú confirmes la salvación de cada uno de los que estamos aquí y los que escuchan este mensaje a través de YouTube. Y, en segundo lugar, reconociendo que a ti pertenece el poder y la gloria por todos los siglos. Te rogamos, Padre, especialmente por Margarita, que tú le des salud y la alivies de tantos problemas, pero a través de lo que ella vive, darle un testimonio a su familia y muchos se puedan convertir. También, Señor, Marta no estuvo presente, pero te pedimos por ella, ahora que cumple años, para que tú la bendigas y le concedas lo que ella más anhela, que es la salvación de su familia. Señor, guarda nuestra iglesia del mal y todo eso te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.